a la orilla del mar Mediterráneo, en una bahía de colores espectaculares, resguardada por la Sierra de Bernia y bajo un cielo generalmente de un azul intenso, se levanta el casco antiguo de Altea. Sobre una colina de calles empedradas, de casitas encaladas, de fachadas y balcones llenos de flores, coronadas por las cúpulas de su hermosa iglesia, que son todo un emblema de la Costa Blanca y le dan al pueblo el sobrenombre de Cúpula del Mediterráneo. Su belleza ha atraído desde siempre a gente llegada de todos los lugares del mundo, especialmente a artistas y pintores que le añaden ese atractivo cosmopolita y bohemio. Pero además de todo esto, Altea tiene algunas curiosidades que no te dejarán indiferente. Ven a descubrirlas con nosotros. Hola a todos y sean muy bienvenidos a otro programa de J&M por el Mundo. Hoy nos encontramos en Altea, un lugar emblemático de la Costa Blanca que reúne todos los ingredientes para disfrutar a plenitud de este paraíso en el Mediterráneo. Así que sin más, os invitamos a descubrirlo con nosotros. ¡Vamos ahí! Llegar a Altea, si venís en coche, estamos a 40 minutos de Alicante, 45 minutos del Aeropuerto Internacional Alicante-Elche, 15 minutos de Benidorm y 1 hora y media de Valencia. Una alternativa también es el tram, en el que estamos ahora, que une las localidades de Alicante y Denia. En temporada alta, en julio y en agosto, sobre todo, para aparcar el coche es bastante difícil, así que os recomendamos que vengáis en el tram. Comenzamos nuestro recorrido en la Plaza de la Iglesia, el lugar más concurrido de todo el casco histórico de Altea. Las terrazas de sus bares y restaurantes, llenos de turistas y locales, le confieren un ambiente muy especial. Y si tenéis suerte, como nosotros, incluso podéis ser testigos de una boda. Pero por supuesto, la protagonista aquí es... La iglesia de Nuestra Señora del Consuelo es un emblema de Altea y de la Costa Blanca, por sus cúpulas de tejas azules y blancas. Fue construida sobre una antigua iglesia del siglo XVII. La iglesia actual se construyó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Dentro se encuentra la capilla del Santísimo Cristo del Sagrario, patrón de la localidad. Por cada rincón de la plaza de la iglesia aparecen miradores desde los que contemplar el Mediterráneo. Si venimos en coche y caminamos desde el parking, es la calle San Miguel la que nos da la bienvenida al casco histórico. Es la calle más alta del pueblo y está llena de tiendas de artesanía. Aquí se encuentra el punto para sacar la foto más icónica de Altea, como esta que nos hicimos y publicamos en Instagram, por donde podéis seguirnos en tiempo real. Altea la Vieja, en valenciano Altea la Bella, actualmente una pedanía principalmente agrícola, fue el origen de la actual Altea, a donde se trasladó el núcleo poblacional entre los siglos XVI y XVII, y de esa época se conservan algunos vestigios de su antigua muralla, como la Torre Bellaguarda y el Portal Bell, al final de la hermosa calle Mayor, con su característico suelo de cantos rodados formando dibujos.
Bueno amigos, nos hemos tomado una pausita para tomarnos algo aquí en esta plaza tan encantadora. Quiero sacar un tema un poco polémico. Últimamente en Instagram veo mucho que describen Altea como la Santorini de España. Y bueno, queríamos dar nuestra opinión. Nosotros estuvimos en Santorini. Ahí abajo en la descripción os dejamos el enlace del vídeo de Santorini. Y bueno, sí que tiene cosas en común. ¿Qué tiene en común Altea con Santorini? Pues las casitas blancas. Las casitas blancas. El pueblo que está en una colina, en Santorini, está también en altos. Otra cosa son las cúpulas, que aunque son azules, no son iguales. Estas son cúpulas, digamos, con tejas. Y las cúpulas de Santorini son azules también, aunque otro azul, turquesa, sí, pero son lisas. Pero son lisas. No son de azulejo. Y bueno, la otra cosa también son en las calles pues encontrar tiendas de artesanías. Altea es un lugar donde vinieron muchos artistas en los años 60, 70 y todavía conserva un poco ese espíritu bohemio y artístico. De hecho, aquí, como dato curioso, se encuentra la Facultad de Bellas Artes. Exactamente. Hoy me estoy acordando de otra cosa en común que tiene, y es como un dato curioso también de Altea, es que tiene una iglesia ortodoxa. En Grecia la religión predominante es la ortodoxa, y aquí se fundó la primera iglesia ortodoxa de España, que fue una comunidad rusa que vive en Altea Hills, y bueno, en Grecia son ortodoxos griegos, pero bueno, por lo menos tienen la misma religión. Sí, la misma religión. Ortodoxa. Así que bueno, esas son las cosas en común. Lo que no se parece, a ver, dime tú algo que no se parezca. Que no se parece, evidentemente esto es España, hay otros ritmos de la vida, hay otras costumbres, la gastronomía evidentemente es diferente, aunque sea mediterránea. Aquí también hay mucho pescado, pero al igual que en Grecia, pero aquí tenemos los arroces. Los arroces que esta tarde, por cierto, esta noche vamos a probar el arroz negro. A probar y bueno, lo vamos a mostrar. Otra diferencia son los escalones. En Santorini, en Ia, bueno, que se escribe Oia, pero se dice Ia, los escalones que bajan hasta la bahía de Amoudi son muchísimos más. Y que le tenéis miedo a las subidas y todo eso, y habéis estado en Santorini, las de aquí, nada que ver, estas son mucho más light. Así que nada, señores, salud por vosotros. Bueno amigos, aquí concluye nuestra visita a lo que es Altea Pueblo, el casco histórico, y ahora nos vamos a la otra parte de Altea, que es la costa, y bueno, sigan con nosotros y vamos a disfrutar de este lugar. La franja litoral de Altea tiene 6 kilómetros y lo vamos a ir recorriendo juntos. Bueno amigos, después de andar un poquito por el paseo marítimo, hemos venido a un lugar increíble. Es el último chiringuito del paseo de Altea, del paseo marítimo. Que está sobre la playa. El único que está sobre la playa, porque los demás están en lo que es el paseo marítimo. Y hemos venido aquí porque tenemos una amiga que hemos conocido en Bélgica, una amiga de muchos años, que se llama Eli y que nos va a servir una cervecita, un vinito. ¡Hola! ¡Epa! ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal, chicos? ¡Hola! ¿Dónde estamos? En Altea, en el paseo marítimo, en el chiringuito Nova Beach, el mejor de Altea. Sí, bueno, señor. ya saben, están todos invitados a venir a este Sois todos magnífico bienvenidos. Y un placer, mis amigos que han venido Un a besote. visitarnos. Ale, Ya disfrutar saben. la copita. Venir a Novak y preguntar por Eli. Por Eli, en Altea. ¡Os espero! ¡Salud! ¡Chao! Bueno familia, aquí estamos el día levantado tal y como esperábamos, porque antes había un poco de niebla, aquí se le llama bruma, había un poco de bruma, no estaban los colores
tan nítidos del mar, tampoco del cielo. Y bueno, hemos esperado este momento de que el tiempo levantara y nos hemos acercado aquí a la playita. Como ven, esta playita no es de arena, es una playa de lo que llaman aquí canto rodado, que son unas piedras redondas, y para eso hemos traído estas sillitas. Es un consejo para todos los amigos que nos ven, que cuando vengan aquí estas sillitas son fenomenal, porque como podéis entender, tirar una toalla aquí y acostarse, pues es un poco incómodo con estas piedras. Así que estas sillitas son ideales. Ahorita las echamos para atrás y nos ponemos a coger el sol como si estuviéramos en una tumbona de playa. Entonces, sin más preámbulos, lo que vamos a hacer ahora es meternos a esa agua que debe estar fría. Hemos traído los snorkel, hemos traído las patas de rana, las caretas, para ver si vemos algunos animalitos, fauna marina por ahí. Así que amigos, sin más... ¡Madre mía! ¡Toma, cariño! ¡Salud, señores! Miren esto, Estos ya... servicios no los hacen en ningún chiringuito, solo los hago yo en el Nova Beach de Altea. Esto ya es la hostia. Y ahora sí es publicidad. Cuando vengan a Altea, venir al Nova Beach, verdadero paraíso de verdad. Así que señores, salud. Después que le dé un trago a esta cerveza que se ve, vamos, increíble, vamos a meternos a esa agua. Salud, señores. Estamos en la cala fósil de Cap Negret. Este lugar es de alto valor geológico. Aquí, frente a mí, en esta calita, tenemos una playa fósil, donde podemos encontrar un ejemplar de molusco gasterópodo que se llama Strombus bubonius, que es este de aquí. Vamos a intentar buscarlo ahí. Esta playa tiene más de 100.000 años y es de la época en la que el planeta era más cálido y las aguas los mares estaban más elevados. Entonces aquí encontramos fósiles de esa época. Bueno, qué pasada, ya los hemos encontrado, está aquí. Mira, mira para acá, es increíble. Aquí están las conchitas. A ver si encontramos alguna que esté un poquito menos erosionada. Mira, hemos encontrado estos dos, que son bastante más grandes y se ve más la forma del molusco. ¡Wow! A mí me encanta todas estas cosas. Bueno amigos, me encuentro en un lugar súper interesante, en un lugar verdaderamente histórico, de verdad. Estoy sentado sobre una de las tantas piedras que hay aquí, de lo que significa el afloramiento volcánico de aquí, de esta parte de la Costa Blanca. Este afloramiento tiene una antigüedad de 220 millones de años. O sea, fácil decirlo, ¿verdad? Son rocas del magma, pertenecientes a ese periodo en que se formaron los continentes aquí en lo que es la Tierra. Y bueno, aquí estamos. Justo vamos a llegar al mar. Mirad qué chulo esto aquí, lindísimo, ¿a que sí? Bueno, mi gente, hemos aprovechado para tomar un cafelito aquí en este increíble lugar. Ya ven, es un chiringuito precioso. Y vamos a tomar un cafecito aquí, eso sí, con hielo. Vamos a tomarlo con hielo porque hace ya bastante calor. Hoy, a diferencia de otros días que hemos estado aquí, pues ha subido la temperatura, se nota. Y bueno, aprovecho este momento del cafelito para contarles algo curioso. Aquello que ven allá es una isla, ¿ven? Es una isla. Vengan para acá. Aquí,
Bueno, pues esa isla que ven allí se llama la isla de La Hoya. Y nos han contado, además es cierto, lo hemos ya confirmado, que en cierto lugar de aquí, de la arena, eso ya lo tenéis que preguntar cuando vengáis, pero creo que frente al chiringuito que se ve al final. Arrecife se llama el chiringuito. Frente a ese chiringuito sale un camino de piedras que puedes caminar hasta llegar a la isla. Otro modo puedes hacerlo nadando, son 500 metros, o sea, 5 piscinas olímpicas. Si sois capaces, bueno, ya me lo dejan ahí en los comentarios si sois buenos nadadores o qué tal. Podéis llegar nadando, podéis llegar caminando por las piedras o podéis alquilar un kayak de estos e ir en kayak. Y también podéis alquilar las motos de agua que alquilan en el puerto, en los puertos allá adelante, hay motos de agua también. Así que ya saben, muchas maneras de llegar a la isla, que además es un sitio espectacular porque la gente que ha ido nos ha contado que la fauna marina es impresionante. Llegar a esa isla que es solitaria, es una isla deshabitada, dicen que la fauna marina de ese lugar es verdaderamente increíble. Ahí si llevas el snorkel y tal, tus patas de rana y te sumerges, dicen que es un paraíso acuático, verdaderamente. El agua está transparente, cristalina, como siempre está aquí. Miren eso, miren nomás. Y bueno, nada, lo dicho, ya lo sabéis, un dato curioso, podéis ir a la isla cuando quieran. Yo, mientras tanto, voy a continuar con mi café. A lo largo de la costa, entre el Albir y Altea, encontramos 8 búnkers de la Guerra Civil Española, siendo este, en la playa de La Hoya, el que permanece en mejor estado. Bueno, mi gente, justo enfrente a este chiringuito, el arrecife, es donde parte el camino de piedras por todo el mar para llegar a la isla. Es un camino que, bueno, efectivamente os lleva a la isla. Dicen que hay un tramo de unos 3 metros donde el camino está cortado y hay que, obligado, tirarse al agua. Así que si están dispuestos a hacerlo, pues la aventura es la aventura. Bueno, un dato curioso. A través de todo el litoral hemos visto carteles que dicen no perros en la playa. Sin embargo, a partir de unos metros ya hemos visto que en esta playa sí hay perros. Y justo esta playa se llama Playa Perros. En el Mascarat encontramos otra curiosidad. Su puerto deportivo es atravesado de norte a sur por el meridiano de Greenwich, único puerto en el mundo con esta característica.
En una de sus urbanizaciones se encuentra la iglesia ortodoxa, que tiene toda una historia aparte que os contaremos en otro vídeo más adelante. La entrada cuesta 3 euros y te regalan una vela para encenderla en el interior. Está dedicada a San Miguel Arcángel. En esta zona también se encuentra el Cañón del Mascarat, un impresionante tajo en las rocas de la Sierra de Bernia, que se puede recorrer en esta sencilla ruta senderista. Bueno, aquí hay restaurantes de todo tipo de cocina, internacional, italiana, china, pero bueno, lo típico aquí, lo típico es comer la comida mediterránea y bueno, sobre todo ese arroz. Bueno amigos, acabamos de llegar al restaurante, son las 8 menos 5, teníamos la reservación a las 8, así que estamos en tiempo. Vamos aquí. Pues nada, aquí estamos. De entrante hemos pedido una ensalada de langostinos con naranja, aguacate y vinagreta de huevas, de pescado, no sé, de huevas. Y le voy a poner un poquito de aceite de oliva. Bueno amigos, lo dicho, hemos pedido este arroz negro que aunque no se vea porque la tinta cubre todo, la tinta del calamar, lleva trozos de calamares y también camarones. Queridos amigos, aquí ponemos fin a este programa que hemos dedicado a Altea, un lugar maravilloso, el cual os invitamos a que visiten. No os va a decepcionar y estoy seguro que les va a encantar como nos ha encantado a nosotros. Si os ha gustado el vídeo, regalarnos un me gusta, suscribiros al canal que es gratis. Y nada, así que sin más señores, muchísimas gracias por seguirnos y un beso grande a todos. Hasta la próxima.